Está grabando. Listo. Y ahora sí voy a compartir pantalla con ustedes. Listo, me confirman por favor cuando ya tengan acceso a mi pantalla. Listo, profe. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces esperamos que nos cargue aquí la pizarra. Y lo último que habíamos hecho era un pórtico, ¿cierto? Un pórtico de una luz de 6 metros, altura de 8 metros, al cual estamos aplicando una carga lateral de 1 tonelada. No sé si alcanzamos a poner una topología, pero pues en uno de sus nudos superiores estamos poniendo una carga lateral. Alcanzamos a hacer el equilibrio, pues para que con base en eso ya pudiéramos realizar todos los cortes, las acciones internas y obtener de este modo los diagramas. Y es con lo que vamos a empezar el día de hoy, con nuestros diagramas. Para ver, pues digamos ya, para evaluar como tal nuestras deformaciones en pórticos. Recordemos que estamos hablando del método de trabajo virtual para cálculo de deformaciones de estructuras estáticamente determinadas. Yo creo que la próxima clase, o a más tardar la siguiente, podemos ya empezar con estructuras estáticamente indeterminadas. ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos visto? De la aplicación de los diagramas de Moore. Creo que no tenemos más tareas para hoy, ¿no? Solo traer los diagramas. Yo tengo una pregunta. Señor, ¿La carga virtual siempre va a ser positiva? ¿El 1, la unitaria que se coloca? lo que pasa es que en la carga virtual yo soy el que le doy la dirección. Yo le doy a la izquierda o a la derecha, ¿sí? De magnitud, pues esperemos que es unitaria. Ahí no me interesa el signo. Lo que pasa es que si yo la pongo a la izquierda y el desplazamiento me da negativo, quiere decir que el desplazamiento no va en el sentido que yo aplique la carga, sino en sentido contrario. Básicamente es eso. Ah, ¿De ok. acuerdo? Ingeniero, yo tengo otra pregunta. Señor, ¿Eso de volver un sistema discreto solamente aplica para las axiales? ¿a qué nos referimos con un sistema discreto? O sea, en vez de hacer la integral, hacer la sumatoria. Ah, sí, solamente aplica para axiales. ¿Por Sí. qué razón? Porque pues, en esos elementos que nosotros vimos particulares, elementos de Sercha, el axial es constante. Entonces ustedes saben que la integral de una constante pues es la función directamente, ¿cierto? La integral de c de x va a ser x. Entonces, pues cuando yo tengo unos diagramas de momento, perdón, unas vigas, unos sistemas con una carga que varía a lo largo del elemento, pues el diagrama, pues particularmente de cortante y momento, tiene una variación en función de la longitud del elemento. ¿Sí? Puede que llegue a ser constante en algún caso, pero pues no va a ser el común. ¿Sí? Pero en cambio, cuando yo tengo elementos axiales, sometidos solamente a carga axial, pues sí, mi axial va a ser constante. Solamente sometidos a carga axial, ¿no? Porque por lo menos aquí en este pórtico puede que yo tenga axiales, pero también tengo cortantes, tengo momentos. Pero los axiales no necesariamente deben ser constantes en un pórtico. Como lo vimos
en la información pasada, del corte pasado, ¿cierto? Que yo podía tener un axial que era variable a lo largo del elemento. Entonces, pues, si ya mi axial es variable, pues yo ya no puedo hacer esa sumatoria, esa discretización, sino que ya necesariamente tengo que hacer una integración, que es parte de lo que vamos a ver acá en este sistema. Qué pena otra pregunta. Señor, Que bienvenidas. me confunde un poco al momento de, bueno, de graficar pues, los diagramas en Ujú. los axiales, cuando es tensión, ¿es positivo o es negativo? Generalmente, casi que sí depende de cada uno. Lo que debo tener claro es que tensión me va a exigir mi elemento a carga axial tratando de alargarlo, ¿cierto? Ya la compresión sí tiene un tratamiento un poco particular porque, bueno, inicialmente vas a tratar de comprimir el elemento, pero pues hay un fenómeno que creo que ustedes ya vieron en mecánica de materiales, que es el fenómeno de pandeo, ¿sí? Entonces, pues aquí en este sistema estamos diciendo que el elemento no tiene posibilidad de pandear, solo tiene posibilidad de aplastarse, de recortar. Ya pues en los cursos de diseño se profundizará como tal lo que pasa con el pandeo. Podemos hacer algún, algo un poco general más adelante aquí dentro de este curso, de pronto al finalizar para hablar de pandeo, pero pues aquí estamos considerando que el elemento o se estira o se recoge, que es lo suficientemente rígido en carga axial. ¿Me han hecho otra pregunta? Se me olvidó, se me fue la idea, estaba pensando acá en mi sistema. Bueno, entonces la pregunta inicial va a ser, ¿cómo son los diagramas de mi sistema cero, ¿no? Recuerden que yo tengo un sistema para cada condición de carga que necesite. Voy a poner aquí en un color, no sé, vamos a ver, para hacer mis diagramas. Para este sistema cero, ¿cómo serán mis diagramas? Menos 1,33 en el primer elemento, constante, Constante. rectángulo. Para el primer elemento a compresión, para el segundo elemento también a compresión y para el tercer elemento a tensión. Voy a hacer una trampita, me voy a ir para la otra hoja de una vez, para que me quede como toda la información ahí a la mano. Entonces yo dije que inicialmente acá tenía un pórtico, ¿cierto? Voy a tratar de tener aquí toda la información en esta misma hoja. Y este pórtico tenía una carga por acá a la izquierda de 1 tonelada. Y que en este pórtico pues, lo que queríamos era hacer unos diagramas de axial, cortante y momento. Tengo un diagrama de axial, un diagrama de cortante. Ustedes me creen que esos son líneas rectas. Y un diagrama de momento por acá. ¿Cierto? Ok.
queda para mi columna de axiales, mi columna de cortantes y mi columna de momentos. Ahora sí los escucho. ¿Cómo es el diagrama de axial? El elemento 1 es de menos 1,33. El elemento 1, bueno, Constante. pues numerémoslo, ¿no? Este es elemento 1, este es elemento 2 y este es elemento 3, ¿cierto? Nudo 1, nudo 2, nudo 3 y nudo 4. Entonces me dicen que aquí tengo mi axial en el elemento 1 es de 1,33. Entonces por acá tengo una compresión menos 1,33. Listo, ¿qué más? El elemento 2 también trabaja con compresión de 1. 1.3. 1 o 1,33. 1. 1. 1. 1. Menos 1. Yo estoy revisándola acá con mis apuntes. Y el otro elemento, el elemento 3, Atención y 1,33. listo. No sé si a todos les dio lo mismo. Pues esto me dio a mí, la idea es que lo vayamos verificando. Listo. Cortantes. Primero es menos 1, también constante. Ajá. Elemento 2, la viga. Menos 1,33. 3. Menos 1,33. Sí, menos 1,33 para todos. Yo les creo. A mí me da positivo. A mí también, yo no sé. Sí, es Del elemento 2. Sí, a mí también me da positivo. Bueno, yo les creo. Da positivo. 1,33. Y elemento 3 No tiene. no tiene cortante. Ok. Y mi gráfica es de momento. Triangular. Hasta 8. El elemento 1 menos 8. Menos 8. Ujú. ¿A izquierda o a derecha? A la izquierda. A la izquierda. Yo aquí tengo una gráfica que me dice que es menos 8. Y acá tengo una gráfica que me dice que es menos 8. Miremos a ver si tienen sentido esas respuestas, ¿no? Porque seguro que cualquier cálculo que hagamos nos va a dar una respuesta, pero pues miremos a ver si sí o no. Axiales. Pues a izquierda y derecha tengo menos 1,33 y 1,33. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hecho por allá un equilibrio? Que inicialmente habíamos planteado que esas fuerzas verticales eran 0, pero después nos arrepentimos y dijimos que no podía ser 0 porque nos faltaba hacer la sumatoria de momentos, ¿cierto? Pues que si bien era cierto que la sumatoria de fuerzas verticales sí era 0, hay muchas formas de conseguir ese 0. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, este diagrama de cortante, ¿qué es lo que está pasando en el elemento 3? ¿Debería o no debería tener cortante? ¿Si está bien? Sí, porque esta tonelada se convierte pues, en una cortante y con el que ya traía de menos 1, pues se cancelan. Entonces sí faltaría la del elemento 3. ¿Y cuál sería la del elemento 3?
¿Qué tipo de apoyo tengo en el elemento 3? Bueno, aquí, me perdona, lo calculé mal. Lo calculé, no lo dije mal. Ustedes no me dijeron nada. Porque este no es un apoyo empotrado, ¿no? Esto es un apoyo de género, si no estoy mal. Y este es un apoyo de primer género, ¿cierto? Listo, en ese nudo 4, ¿qué pasa con ese nudo 4? Al ser un patín, Se desplaza. se desplaza, o sea que no tengo resistencia al desplazamiento lateral allí. O sea, aquí yo no tengo como no tengo una reacción, pues no voy a tener cortante acá. Y como no tengo nada a lo largo del elemento, pues no voy a tener cortante en esa zona, ¿sí? Como yo les digo siempre, en cálculos y les puedo dar cualquier cosa, pero siempre hay que ir pensando en si es o no es necesario. Igual pasa con el momento, pues si hago momentos acá con respecto a este punto, ¿cierto? Pues aquí no tengo fuerzas, sí tengo brazo, pero no tengo fuerza, entonces no voy a tener momento. Ahí voy a llegar al momento cero. ¿Sí? Profe, una cosa, el Es segundo cierto. momento no sería positivo. Si el control, Santiago. No sé, díganme ustedes si es positivo. Pues cuando se hacen los cambios Un momento. locales, pues es misma dirección, sentido contrario, misma magnitud, sentido contrario, ¿no? O sea, Quedaría positivo, digo. yo tengo este nudo. Tengo un momento que me está produciendo uno hacia allá, ¿cierto? Bueno, más bien, hagámoslo de esta forma. Tengo un nudo, tengo unos elementos. Este me está produciendo un momento hacia allá, este me está produciendo un momento hacia allá. ¿Cierto que sí? O sea que en el nudo va a ocurrir todo lo contrario, ¿cierto? Este momento va para acá y este momento va para acá. Tienen que ser de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, aquí por eso estoy diciendo que este es menos 8 y este también es de menos 8. ¿Sí? De igual magnitud, menos 8 y menos 8. Pero estoy aplicándolo en sentido contrario, por eso lo estoy dibujando en esa forma. ¿Sí? Para que lo tengamos presente. Ahí garantizando el equilibrio del nudo. Igual cuando ustedes llegan acá a ese elemento, pues les está dando algo. Y cuando hacen el cambio de coordenadas, recuerden que hacen una transformación, pues aquí es una matriz que tiene seno, bueno, senos y cosenos sí, como toda matriz de transformación, pero tiene ceros y unos en sus componentes. Pero el componente de momento creo que no cambiaría. No sé, revisémoslo. Revisémoslo ahí dentro de los apuntes que hemos hecho el método de cortes. Bueno, partiendo de aquí, sabiendo que esos son ya nuestros diagramas, pregunto, ¿para qué es que nosotros estamos haciendo esto? Para calcular los desplazamientos por las Bueno, para integrales de calcular, Moore. exactamente, para calcular desplazamientos con las integrales de Moore. Ojo, con las integrales de Moore, sí se pueden utilizar las integrales de Moore. Sí se puede, ¿no? No siempre se va a poder. Entonces, pues, la pregunta es ¿dónde calculamos desplazamientos? En el nodo 2, 3 y 4. Pues de hecho es que yo puedo calcular en el nudo 2, puedo calcular un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical, ¿verdad? En el nudo 3 puedo calcular un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. Y adicionalmente, pues en el nudo 4 también puedo calcular un desplazamiento horizontal, pero en todos esos nudos yo puedo calcular giros. Entonces, pues es interesante, ¿no? Que si yo quisiera calcular el giro en el nudo 1, ¿qué hago? Ponemos un momento virtual de 1.
pongo un momento virtual unitario en el nudo 1, ¿sí? Bueno, pensemos ahora en que queremos calcular el desplazamiento en el nudo 4. En el nudo 4, ¿qué desplazamiento puedo calcular? ¿Horizontal, vertical o Axial. giro? ¿Cómo es axial? Horizontal. Horizontal. Horizontal, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que esto lo podemos plantear como un sistema cero. ¿Cierto? Ahora vamos a poner un sistema 1. Y nuestro sistema 1 va a tener, no se bloquee. Ingeniero, yo tengo una duda. Señor, Lo que pasa es que yo verifiqué los diagramas en el SAP y ajá. el último momento también me da 8 positivo. Acá al final, listo. Listo. Los cortantes axiales todo nos da así, ¿bien? Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces vamos a poner nuestro sistema 1, en el cual queremos conocer unos desplazamientos en el nudo 4. Entonces tengo mi pórtico, ¿cierto? Ya lo conocemos. Y ahora la carga va a estar aplicada aquí en el nudo 4. ¿Hacia dónde? ¿Es izquierda o derecha? Me están diciendo, bueno, no sé, yo la pongo a la derecha, puede ser. En la dirección donde quiero conocer el desplazamiento. Entonces pregunta, ¿cuántas serán las reacciones para este sistema? Recordemos que estamos hablando de sistemas estáticamente determinados, ¿no? Entonces aquí voy a aplicar una carga en el nudo 4 unitaria y entonces voy a tener unas reacciones. Muy seguramente yo les digo que acabo de tener una reacción de -1. Bueno, si pongo la flecha hacia atrás, no hay necesidad de ponerle signo, entonces mejor la pongo hacia adelante. Y digo que es de -1, ¿cierto? Pues para que esté en equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales. Sumatoria de fuerzas verticales. Creo que ahora sí no tienen, ¿no? Porque como es horizontal y cuando uno hace sumatoria de momentos no hay un brazo. Para este caso no hay. Pero es importante, yo por eso quedé con la curiosidad de que ustedes me dijeran desde la vez pasada que daba 0. ¿Sí? Aquí ya no hay. ¿Por qué? Porque si hago sumatoria con este nudo 1, pues esta fuerza no tiene brazo, ¿cierto? Entonces da 0. Entonces ahí es una de las posibilidades de que esté en equilibrio la estructura, que las fuerzas verticales ambas sean 0. O si no, pues ambas tienen que ser de igual magnitud, pero sentido contrario. Bueno, mis diagramas. Ya ustedes, unos expertos en cortes, me pueden decir cómo van esos diagramas de axial, de cortante y de momento. ¿Cómo sería eso? La primera no tiene axial, diría yo. Sí, yo digo que De acuerdo, la tiene- primera no tiene axial, muy bien. No tiene acción ninguna, ¿no? Sí, no, en el sistema no hay axial. ¿Seguros que no? Sí, en el elemento 2. Punto.
O sea, ojo, por eso les digo, ustedes ya, pues el capítulo de cortes era el semestre pasado, es el semestre, no, el corte pasado. Entonces aquí siempre es bueno empezar a mirar qué es lo que está pasando. Si en mi elemento 1 tengo esta consideración, un axial, ¿cierto? Por acá, que es el de -1, y al final yo tengo que hacer un equilibrio, acá tengo una fuerza que es 0, acá tengo una fuerza que es 0, tengo un momento que es 0, ¿cierto? Acá voy a tener un cortante, un axial 0 y un momento. ¿De cuánto va a ser ese momento? Muy seguramente, si hago equilibrio, este axial va a ser 0. Momento, pues si digo esta fuerza, que es de 1, ¿cierto? Por un brazo, acabo de tener un momento, un brazo de 8, 1 por 8, 8, ¿cierto? Entonces ahí ya me empieza a aparecer momento. Y si digo que esta fuerza, cuando hago sumatoria de fuerzas horizontales, aquí tengo una fuerza de 1, acá tengo que tener una fuerza de 1, ¿cierto? Y cuando yo pase a este elemento, para este sistema, que es particularmente más fácil, entonces pues este axial, perdón, este cortante, este elemento 1 se me va a volver a un axial aquí en este elemento 2. De acá igual voy a tener el momento. Entonces, ¿a dónde voy? Aquí es un ejercicio rápido es para ver que este axial, perdón, ese cortante en el elemento 1 se me puede volver un axial en el elemento 2. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz de transformación con ceros y unos. Si no fuera ceros y unos, sino como los ejercicios que fueron un poco más exigentes en el corte pasado, pues obviamente que ese axial va a tener una componente de axial y cortante. ¿Sí es claro? Pero es Sí, señor. como les dije, para este método, muy seguramente, y ahí le vamos echando más recado a la sopa, vamos a utilizar un método de cortes y lo estamos aplicando todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues, sí les comparto, es que no tengo carga axial en ese elemento 1, ni en el elemento 3, porque no tengo reacciones, pero muy seguramente acá, en ese elemento 2, sí voy a tener un axial de compresión o tensión, Tensión, ¿no? Sí, yo no le sé. metí atención. Miremos físicamente qué es lo que va a pasar. Cuando yo trate de, cuando yo aplique esa carga de 10, ¿cierto? En este sistema 1, si fuera la carga, perdón, de 1, si fuera mira, no 4 se va a tratar de abrir. Voy a trazar aquí como una deformada. A ver, este nudo 4 va a tratar de como de acá. Este nudo no se puede mover, pero sí va a girar. Yo diría que trata de hacer esto. No sé si está bien o está mal, pero podría pensar que es un elemento que trabaja con presión. No sé si me está fallando la lógica. ¿Qué piensan ustedes? Sí, a compresión. ¿Puede que trabaje con presión más que a tensión? Pues se me ocurre a mí. Igual yo sé que ustedes van a llegar ahorita y van a decir, este mano, ¿qué fue lo que hizo? Van a empezar con toda la inquietud y van a ir a revisarse estos diagramas y estos cortes a ver si realmente están dando como son, como le estamos planteando acá. Entonces, si me creen, no es 1.0, no me crean, sino, así les digo, es para estudio de ustedes, háganlo y revisen si los cortes nos están dando de una forma adecuada. Aquí, pues digamos, ya estamos casi que aplicando lo que un poco de intuición y un poco de método de cortes. ¿Qué pasa con el cortante del elemento 1? Ya pasando a la gráfica número 2. Sería de 1. 1 o -1.
-1. Yo digo que sería de 1. 1 positivo. ¿Cuál? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El del elemento 1. Ustedes me dicen, lo vamos a chequear en, en SAP, a ver qué nos da. Pero pues recuerden que siempre es bueno tener claro cómo está trabajando el SAP. A mí me está dando acá con -1. Miren este signo de la reacción, que es negativo, ¿no? Y acá me está dando 1. Bueno, no sé. Y en el elemento 2, ¿qué pasa con el cortante? No. No hay. Se había convertido en axial. Ah, entonces ya empezamos a hacer el análisis, ¿no? Importantísimo. Como en este elemento 1 venía un cortante, perdón, venía un axial 0, pues acá ese axial se convierte en un cortante, pues no tengo cortante por esa misma consideración. Igual esto lo pueden validar haciéndolo numéricamente. ¿Sí? Y en el elemento 3, perdón, en el elemento 3 ya lo tenemos, en la gráfica de momentos. De 0 a 8, ¿no? 8 a -8. Menos 8. 8. No es positivo. Voy a dejarlo hacia afuera. Pensémoslo físicamente, nuevamente. Pensemos, ¿qué pasa cuando se trata de abrir, cierto? Cuando este pórtico se trata de abrir, trata de hacer algo como así, ¿cierto? Supongo que aquí voy a tener tensiones, acá voy a tener tensiones, ¿verdad? Yo podría bajarlo hacia acá con 8. Con 8. O hacia afuera con -8, ¿cierto? Importante una cosa, que yo dibuje siempre hacia el mismo lado de los diagramas y ponerle el signo que es. ¿Por qué? Porque ya vieron ustedes que cuando utilice, si es aplicable, cuando utilice las integrales de Moore, pues allá me están pidiendo el signo. Y pues el signo viene con respecto a la misma consideración. Yo puedo dejarlo así con 8 positivo hacia adentro, que para mí es claro que ayuda a tener las tensiones, o con 8 negativo hacia afuera, ¿cierto? Pero garantizando que todos los diagramas estoy dibujándolos para el mismo lado. Es clave porque si no nos perdemos con los diagramas de Moore. ¿Y qué pasa con el elemento número 2 en cuanto a momento? No tengo cargas allí, entonces el axial tiene que ser, perdón, el momento tiene que ser constante de -8. ¿Sí? Ahora, si yo quiero conocer el desplazamiento en el nudo 4, realmente vamos a volver a echar mano de nuestra ecuación de trabajo virtual. ¿Recuerdan cuál era? Que tengo la integral, bueno, aquí ya estamos hablando de que mi carga virtual, que dijimos que es unitaria para facilitarnos el método, por un desplazamiento en un determinado punto, que ¿cómo estamos poniendo desplazamiento así? O el delta, bueno, va a ser igual a lo que pase en axiales, lo que pase en axiales queda
más lo que pase en cortantes por A, más lo que pase en flexión con su factor de rigidez, más lo que pase en torsión. Intentémoslo a ver. Están muy callados el día de hoy. Profe, en el momento, el I, ¿qué era lo que significaba? El E, o sea, el módulo de elasticidad y el I. La inercia, en ese término me preguntas, ¿sí? Momento real, momento Sí. virtual, sobre E por I, que es el factor de rigidez por flexión. En todos los términos tenemos sistema real, sistema virtual representado por una B en la parte superior, y en la parte inferior tenemos pues el factor de rigidez asociado. EA sobre L, pues el de L, EA sobre L, decimos acá, ¿cierto? Pero el L pasa arriba como un diferencial de longitud. Y pues igual pasa con GA sobre L, EI sobre L, GJ sobre L, pero ahora como estamos hablando de un espacio de integración, pues lo ponemos como diferencial de longitud. Entonces, nuevamente pregunto, de estos términos, o de esta ecuación general de trabajo virtual, ¿cuáles términos me aplican? El El de de cortante, Ah, axial y momento. cortante, momento y axial. Cortante, momento y axial. Para este caso no tenemos en cuenta torsión. Listo. Entonces, pues vamos a desarrollar las integrales. Vamos a mirar qué es lo que pasa con el axial. ¿Sí? En principio va a ser esta integral y después la sumo. Para mi axial tengo que va a ser el axial real, el axial virtual, sobre EA de X. ¿Cierto? Entonces, para mi sistema, ¿qué tengo? Tengo tres elementos. Mi primer elemento va a ser la integral entre 0 y 8, ¿cierto? Que es la longitud del elemento de axial real y axial virtual. Miremos. Este es el axial real. Aquí abajo tengo el axial virtual. Cortante virtual. ¿Cierto? Entonces, cuando yo voy a integrar, resulta que en este primer elemento no tengo axial, en este tampoco tengo axial, entonces muy seguramente cuando yo haga la multiplicación, porque ustedes vieron que la tabla de integrales de Moore, pues es un producto, si multiplico por 0 me da 0, entonces no tengo necesidad de integrarlo. Entonces, sencillamente, este primer término me va a desaparecer. Lo único que puedo integrar para axial es el elemento número 2, ¿cierto? Creo que tengo en ese axial, creo que es 1.33. ¿Me corrigen? Ah, no, no, sí está bien. 1.33, el cortante pasa arriba. No, estamos bien. Entonces, voy a tener la integral del segundo elemento para este caso, que va a ser entre 0 y 6 metros de, ¿qué figuras tengo? De axial. Tengo un rectángulo y tengo otro rectángulo. ¿Si es correcto o no es correcto? Sí, señor. Sí, correcto. ¿Tienen las Correcto. tablas de integrales de Moore a la mano?
Sería Dice que es MML. ¿Cuánto? MML. La primera es mayúscula. M por L. ¿Seguros? Sí, señor. Pues ese fue lo que utilizamos en, en Axial, ¿no? Si son dos elementos, es la multiplicación. Entonces, va a ser, voy a tener un menos uno, o sea, la integral de dos rectángulos, ¿cierto? Sobre E por A. ¿Cierto? De X. Y ustedes me dicen que esto es como tener menos uno por menos uno por L, que es la longitud del elemento, 6 metros, sobre E por A. ¿Cuánto es E por A? Ya en la clase pasada habíamos dado esos valores. Para ser consistentes, ese axial en qué unidades es en toneladas, ¿no? Entonces necesitaríamos el módulo de elasticidad en toneladas por metro cuadrado y el área en metros cuadrados. Yo les dije que teníamos un módulo de elasticidad de 200.000 megapascal, que en toneladas metro cuadrado, ¿cuánto me da? 200. 200 toneladas metro cuadrado. No lo sé. Ahí sí soy todo oídos. Yo les quiero lo que ustedes me digan. 200 me dicen. ¿Cuánto era el módulo? 200.000 megapascales. Era un elemento de acero. Mira que es 20.394. Toneladas metro Sí, cuadrado. 20 Sí. por 10 a la 6 toneladas metro cuadrado. Sí, todos, ¿de acuerdo? 20.000 o 20 por No, 10 a las 6. Ojo que son diferentes. 20.094.000 O sea, 20 por 10 a 20 las por 6. 10 a 304. la Por eso 6. la- 20 Sí. millones, sí. Ok. Tonelada metro cuadrado, ¿no? Y el área de ese elemento 2. Ah, bueno, todos los elementos son iguales, ¿no? Estábamos hablando que era un área de 69.1 centímetros cuadrados por 10 a la ¿cuánto? ¿Menos 4? De centímetros a decímetros a metros. ¿Sí está bien o no? ¿Cuánto nos da esa deformación producida por carga axial? Cero coma cero 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 435 metros.
¿3 ceros o 4 ceros? 3 ceros, ingeniero. 0. A mí me da ¿Sí? 4 Alguien ceros. que me confirme. Me da 4 ceros. Sí, 4 ceros me da también. Sí, 4-0. En metros, ¿no? O sea, como que dice 0.4 milímetros. Perdón, 0.04 milímetros. Estamos aquí ya mirando cómo son los órdenes de magnitud del desplazamiento. Listo, podemos hacer lo mismo ahora con cortante. ¿Qué pasa para cortante? ¿Qué tengo que integrar? En el elemento 3, en sistema real es 0, entonces el elemento 3 no va. En el elemento 2, en sistema virtual es 0, entonces tampoco va. Me queda la integral del elemento 1. ¿Sí? ¿Es claro? Estamos diciendo que no hay nada que hacer, entonces la integral del elemento 1 en cortante, voy a hacerla por acá arriba para decirme que cabe todo en la misma hoja y puede tener un valor. La integral de cortante entre 0 y 8 metros de dos rectángulos también, de -1, ¿será que nos da lo mismo? No, no puede dar lo mismo. ¿Por qué no? Porque ahí la longitud es 8. Y ahí se usa el área de corte, ¿no? El- que Entonces yo le dijimos estoy que era un área menor. grabado. ¿Me están escuchando trabajo? ¿Ya estamos mejor allí? Sí, no, no le escuchamos lo que había dicho ahorita, profe. A ver, entonces estaba diciendo, estamos calculando la deformación por corte, ¿sí? Que es un elemento de 8 metros. Habíamos dicho, por un lado, en si sistema real, el elemento 3 es 0, ¿cierto? Entonces no vamos a tener en cuenta ese elemento para la integración. Como el sistema virtual, el elemento 2 es 0, no lo vamos a tener en cuenta para la integración. Y el único elemento que está activo en los dos sistemas va a ser el elemento 1, ¿sí? Entonces, que no va a ser lo mismo que el elemento axial por tres cosas. Uno, la longitud va a ser diferente. Dos, la rigidez va a estar en función de el módulo de corte, ¿cierto? Y que también aquí voy a tener en cuenta es el área de corte. Entonces, si paso mi módulo de corte de 80.000 megapascales a toneladas metro cuadrado, si no estoy mal, me da 8 por 10 a la 6, manteniendo la misma relación que acabamos de hacer para el módulo de elasticidad. Y el área de corte, que dijimos que era menor que el área bruta, como tal que trabajaba para la axial, es en este caso de 28.9 centímetros cuadrados por 10 a la -4. Aquí yo puedo obtener un valor de deformación por corte. ¿Cuánto me daría en este caso esta deformación? Da 0.3034. Metros. Listo. Y ahora pues vamos a hablar de la deformación por flexión. ¿Qué es lo que pasa con la flexión? Miremos. O sea, en la flexión vamos a involucrar momentos. El elemento 3 en sistema real
tiene momento 0, entonces no lo vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta elementos 1 y 2. Ingeniero, Señor, una cosa, esto, cuando yo le dije que en el segundo elemento el momento me daba positivo, lo que pasa es que yo lo dibujé hacia abajo. para abajo. Sí, sí. Ajá. Ajá. Entonces sí era Entonces, negativo como usted decía. listo, no hay problema. Ahí le pongo el signo negativo. Muy pertinente la aclaración porque es cuando ya vamos a utilizar. Entonces, para el factor de momento, de formación por flexión, vamos a tener en el elemento 1 dos triángulos que lo estamos orientando hacia el mismo lado, ¿cierto? Y también vamos a tener en el elemento 2 la integración de un rectángulo y un triángulo. ¿De acuerdo? También van hacia el mismo lado, entonces vamos a decir que mi deformación por flexión va a ser la integral del elemento 1, ¿cierto? Que mide 8 metros, que va a ser dos triángulos, dijimos, ¿cierto? De magnitud menos 8, de magnitud menos 8, sobre E por I de X más la integral del otro elemento, que es el elemento 2 de 0 a 6, por un rectángulo, menos 8, y un triángulo, menos 8, también sobre E por I de X. Y entonces aquí ustedes me pueden decir, ¿cómo es que yo integro dos triángulos? Ustedes tienen las tablas de integrales de... Un tercio por M por M por L. Entonces, el primero es un tercio de momento real, momento virtual, ¿no? Ambos son iguales en esto. Menos la longitud del elemento 1, que son 8 metros, sobre E por I. El le dijimos que era 20 por 10 a la 6. Y la inercia que tenemos para ese perfil en particular es 9.800 centímetros a la 4. Centímetros a la 4 por 10 a la 8 para pasarlo a metros. Con unidades de inercia, unidades a la 4, pues necesito 4 ceros para pasarlo a decímetros a la 4 y 4 ceros más para pasarlos a metros a la 4. ¿Sí? Eso es para mi primer factor de la columna, más lo que pasa con la viga, que voy a integrar un rectángulo con un triángulo. ¿Cómo los integro? Un medio de Ingeniero, M. Profe, una cosa. ¿y Señor, eso no da 9.8 por 10 a la menos 5 metros? Sí, a mí también me da igual. Metros a la cuarta. O como lo está planteando, profe, pero a la -8 a la menos 8. Esa es la menos Sí. 8, sí, claro. también. Esa es la menos 8. Eso. De acuerdo. Y me dicen que para un triángulo es un medio de las magnitudes de los diagramas, menos 8 del triángulo, menos 8 del rectángulo, por la longitud del elemento, que son 6 metros, sobre el mismo denominador, que va a ser 20 por 10 a la 6 y 1800 por 10 a la menos 8. Ya ustedes me dirán cuánto van esos valores.
Me da 0,2091. ¿Cuál? La segunda. Este da 0,0091. Pues a mí el total me dio .18. A mí también el total me da 18, y es 0.185. Sí, así. 0.185. No sé si este valor, pues por favor corríjanlo. Si está, si eso no es, no sé. No, ese da 0.0979. 9, exacto. Ok, punto 5. 0.97 centímetros o .097. 0.97. .097. Ok, 0.097. Y el otro elemento, 0.087, el otro. 87. O sea, por un lado se deforma 9 centímetros y por otro lado 8 centímetros. Y en total se deforma 18 centímetros el pórtico. ¿Sí? Entonces aquí es donde empezamos a hacer como tal nuestro análisis. Yo puedo decir, ¿cuánto me da este 0.85 más este punto triple 404, este punto 4034? ¿Cuánto me da la deformación total del pórtico? .185, bueno, con más decimales. No cambia mucho. Sí, 0.185. Se desprecia la axial prácticamente. 0,185 metros. O sea, eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta ustedes que la verdadera o el verdadero término que me aporta sobre las deformaciones es el término de flexión. Para este caso particular, obviamente, cuando estamos trabajando en cerchas, el único término que yo podía emplear era el de cargas axiales. Entonces, pues, ni modo de despreciarlo. Pero acá, cuando tengo pórticos, e igual lo dijimos para vigas, ¿se acuerdan? Dijimos que los términos de deformación en vigas, pues las deformaciones por corte estaban en términos de L a la 1, L a la 2, mientras que las deformaciones por flexión estaban del orden de L a la 3, L a la 4, ¿cierto? Entonces siempre iban a ser predominantes o mayormente ponderantes las deformaciones por flexión que las deformaciones por corte. Aquí ya estamos validándolo numéricamente, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Que sí existen, sí, ahí están. ¿Y tienen un valor? Sí, hay .000034, .404, sí, existen, tienen un valor. Pero esas deformaciones por flexión y por corte, pues son muy bajas con respecto a las deformaciones por flexión. Entonces, que habría sido suficiente, digo yo, habría sido suficiente calcular los términos de deformaciones por flexión para haber obtenido estos valores, o sea, haber trabajado únicamente con los diagramas de momento. Obviamente, para obtener los momentos, tenemos que saber cuáles son los cortantes, cuáles son los axiales, y nos tienen que quedar bien calculados. O si no, pues simplemente van a ser cálculos y vamos a decir mentiras. ¿Listos? ¿Es claro? ¿Preguntas? Ingeniero, entonces Señor. podemos decir que los axiales son las fuerzas que menos deforman, seguidas por los cortantes y después los momentos. Sí, digamos que las deformaciones por flexión son las más representativas en un sistema de pórticos. Básicamente,
Eso es hacia donde podemos apuntar. Las deformaciones por corte y axial existen, sí, existen, pero pues no son representativas. ¿Sí? Entonces, si ya, digamos, aquí lo que estamos es como dirigiendo nuestro curso. Ya estamos comprobando qué es lo que nos está dando, cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? Ya lo cuantificamos y ahora podemos decir casi que con seguridad que si solamente trazamos los diagramas de momento y hacemos las integraciones respectivas con esos diagramas de momento, podemos tener unos valores de deformaciones razonables. Nuevamente, por eso es que vuelvo a las tablas que utilizamos para el cálculo de deformaciones. ¿Se acuerdan ustedes que para el cálculo de esa viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, nosotros calculamos unas deformaciones por corte, unas deformaciones por flexión para la carga puntual? Lo hicimos y cuando fuimos a buscarlas en las tablas de ayuda que aparecen en los manuales de estructuras, sencillamente la están despreciando. Que si la podemos calcular, seguramente sí, pero pues ya vieron ustedes que no es realmente representativa. Me aporta por allá en la cuarta, quinta cifra decimal y pues realmente eso yo no voy a trabajar con todas esas cifras decimales, entonces pues no me va a aportar como tal al resultado. Aquí el resultado que estamos obteniendo son metros, ¿no? 0.18 metros, o sea, 18 centímetros. Si yo sumo deformaciones por cortante, no creo que me llegue a 1 centímetro. Por cortante y por axial no vamos a llegar a 1 centímetro más, entonces pues no va a ser realmente representativa. Voy a tener los mismos 18 centímetros únicamente trabajando con los términos de flexión. ¿De acuerdo? Entonces para que lo tengamos presente. Pregunta, ¿podríamos calcular las deformaciones horizontales del nudo 3? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tendría que hacer? Pues igual que el otro. Con una El carga ¿Es igual? mismo puntual. sistema. ¿Es el mismo sistema? No, pues hay que poner la carga puntual unitaria en ese nodo. En ese nudo 3. Okay. Pero resulta que para este caso, pues me coinciden las cargas. Ahí tengo una carga unitaria también. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Sencillamente yo podría integrar solamente el diagrama de momentos con el mismo, porque el sistema real y el sistema virtual son iguales. Entonces, si hacemos un ejemplo rápido de las deformaciones horizontales en el nudo 3, ¿cierto? Ya diciendo que solo voy a tener flexión, voy a decir que tengo la integral de un triangulito de menos 8, integral de otro triangulito de menos 8, en una longitud, la columna 1, que es la que tiene, veamos que los únicos elementos que integran son la columna 1 y la viga, ¿cierto? Entonces la columna 1 va a ser de 0 a 8 E por I de X, más la viga de 0 a 6, con dos triangulitos también para el mismo lado, menos 8, E por I de X. ¿Y cómo es que yo integro triángulos? Con un tercio. Un tercio. Un tercio. Entonces acá voy a decir, esto es como tener un tercio, factor de menos 8 por menos 8 por 8, más un tercio de menos 8 dividido entre el producto de 20 por 10 a la 6 por 9.9800
por 10 a la menos 8. ¿Sí estamos bien? Da 0.152. 0,152. ¿Da esto? No sé, alguien que me confirme. Sí, sí, señor. 0,152. Ok. O sea, quiere decir que, ¿qué pasa si es positivo? ¿Qué indica que sea positivo? ¿Va a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, ¿no? A la Porque izquierda. asumimos A hacia la la izquierda. izquierda esa carga. Porque exactamente, como nosotros dijimos o asumimos que este sistema era mi sistema real y a su vez era el sistema virtual, o sea que la carga la estoy aplicando a la izquierda y allá medio positivo, quiere decir que ese desplazamiento va a dar a la izquierda. Si yo lo asumiera a la derecha, pues no pasaba nada, a mí seguramente los diagramas, pues me tocaba hacer un sistema adicional, ¿cierto? Y los diagramas de ese sistema me iban a dar con sentido contrario. Entonces, pues ahí iba a aparecer un negativo, me cambiaba de signo, ¿cierto? No era aquí menos 8, sino más 8. Entonces toda la expresión me daba negativa y acá me vendría dando negativo. No es el caso. Entonces implicaría que sería igual hacia la izquierda. ¿Sí? La lógica que tenemos nosotros, si yo empujo mi estructura a la izquierda, pues va a tener un desplazamiento a la izquierda. Si la empujo a la derecha, pues tendría un desplazamiento a la derecha. ¿Sí? Entonces, así podemos calcular nosotros nuestros desplazamientos. Ya ven ustedes que podemos agilizar los cálculos. Tarea de actividad para ustedes. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿podemos hacer un ejercicio con no desplazamiento, sino con ángulos de rotación? Pero es que esa es la tarea de ustedes, hombre. Esa es la tarea precisamente que les iba a plantear. Vamos a plantearlo para que ustedes lo desarrollen. La estructura va a ser la misma, ¿no? Esa estructura. Ese va a ser mi sistema cero. En este sistema cero yo quisiera conocer cuánto es este giro. El giro en 1. ¿Qué tengo que hacer para conocer ese giro en 1? Colocar un momento ahí, puntual. Exactamente. No entendí, pero creo que esa es la razón. Lo que yo tengo que hacer es pongo un momento en ese nudo de magnitud unitaria, ¿sí? Lo pongo así en ese sentido pensando que va a rotar hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, porque ese es mi sentido de momento positivo. Si me dice, al final, ¿qué voy a obtener yo? Pues las mismas, tengo que hacer las mismas expresiones, pero voy a obtener radianes. Que si es positivo, indica que gira para este lado, si es negativo, gira para el lado contrario. Entonces la idea es que ustedes calculen esos giros. Bueno, digamos, en el nudo 1 podemos calcular también giros en el nudo 4, ¿cierto? Y calculemos desplazamiento vertical en el nudo 2. Entonces calculemos teta 1, calculemos teta 4 y desplazamiento vertical en 2. ¿Es claro el procedimiento? Profe, señor. Sí, señor. me perdí un poco.
¿Por qué dan radianes? O sea, ¿en qué ¿Por parte qué? del procedimiento se involucran los radianes? Cuando yo calcule los giros, o sea, recordemos que el trabajo virtual, ¿cierto? Que en mi trabajo virtual yo lo puedo expresar como una fuerza virtual por un desplazamiento, ¿cierto? Pero que también yo lo puedo expresar como un momento virtual por un giro. Y cualquiera de estas dos expresiones va a ser igual a las integrales de axiales cortantes momentos, ¿cierto? Si yo aplico un momento unitario, ¿cierto? Si mi momento es unitario, como estamos aplicándolo acá en el esquema de la izquierda, pues lo que va a tener es un teta, unos giros. Cuando apliqué fuerzas unitarias, lo que obtuvimos fueron desplazamientos. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿No es claro? ¿Hacemos el de giros? Sí, profe, por favor. Pues la verdad es que les quería dejar una tarea fácil, pero calculemos entonces los giros en este nudo 4, que es el que más se nos va a mover. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en ese nudo 4? Voy a aplicar una carga externa que sea un giro. Obviamente, el sistema real no va a cambiar. Ya lo tenemos solucionado. Ahora, para esta condición, que va a ser mi sistema virtual, voy a ponerlo como sistema virtual. Eso se ve feo, ¿no? El sistema virtual 2, ¿cierto? Este es otro cálculo de desplazamientos, porque aquí valga la aclaración. Yo estoy pidiéndole que les pido que calculen acá diferentes desplazamientos, pero no los puedo calcular todos al tiempo, sino calculo uno por uno. ¿Sí? Entonces, para este sistema, yo necesito conocer cuántos son mis reacciones acá y cuántos son mis fuerzas horizontales. Le voy a ayudar con las fuerzas horizontales. Base 0. ¿De cuánto van a ser las reacciones? ¿Serán 0? Será de 6, ¿no? ¿6? ¿Por qué 6? Porque ahí sí se genera una reacción vertical en el último nudo, ¿no? En el 4, y como es... No, esperen un segundo. Recuerden que esto es lo básico, hacer equilibrio. Eso era lo primero que hacíamos. Voy a hacer equilibrio sobre el nudo 1 que tengo en el Eso, sistema, un momento unitario de nudo 1 y tengo unas reacciones verticales porque ya sabemos que si hacemos equilibrio horizontal, no tengo fuerzas horizontales. Solo sé que vertical en el nudo 4 tienen que estar en equilibrio. un sexto y menos un sexto. Un sexto y menos un sexto, ¿sí les da lo mismo? Sí. Sí, señor. Yo no entiendo por qué Escucho, chicos, No, profe, tampoco entiendo. equilibrio, nuevamente. Si hago sumatoria de fuerzas en el nudo 1, ¿cierto? De momentos en el nudo 1. ¿Sí?
tengo que uno, que es el valor del momento. Tengo una reacción en 4, una reacción vertical en 4, el nudo 4, ¿cierto? Por 6 metros, que es la longitud de ese elemento 2, de esa viga. Entonces mi reacción vertical en 4 va a ser igual a menos 1, pasando al otro lado, sobre 6. Por sumatoria de fuerzas verticales, yo sé que mi reacción vertical tiene que estar en equilibrio, entonces necesariamente la reacción vertical en 1 tiene que ser igual a 1/6. Por sumatoria de fuerzas horizontales, yo sé que mi reacción horizontal en 1 tiene que ser 0, porque no tengo más. Sí, ojo que ese es equilibrio, eso es lo que han venido estudiando desde estática. Sinceramente, chicos, me preocupo porque, pues, aquí, en este punto, yo trato de emitir unos procesos, tratando de que ustedes lo fácilmente los agilicen, pero a veces no, sí hay problema, pero sí pido es que pongamos en práctica con todo lo que venimos de los cursos anteriores. Esto fue lo que hicimos en el semestre pasado, en cortes. Recuerden que primero dijimos que grado de determinación estática, que era 0, ya que eso lo hemos probado en todos los ejercicios que hemos hecho, y acá ahora lo que estamos planteando es el equilibrio. Así como también dijimos en el punto pasado de desplazamientos en el nudo 4, que si era o no eran las reacciones verticales 0, pues al final no era 0, pero para el ejercicio, bueno, para la estática como tal del sistema real, pues que mis reacciones también correspondían a unos valores, que no necesariamente, aunque mi fuerza fuera horizontal del sistema. Entonces yo siempre hago este chequeo. Si les pongo como tarea es revisarlo, por eso es que les estaba planteando que deben hacer esos ejercicios, repetirlos, revisarlos, sabiendo que ustedes ya pasaron por método de los cortes, pues que lo pongan en práctica. Vamos a ir de una vez al diagrama de momentos. Bueno, pues aquí necesariamente tengo que hacer cortes, ¿cierto? Acá tendré que hacer un corte por acá, por acá, por acá, por acá, ¿sí? Voy a mirar fuerzas. Acá tengo una fuerza horizontal de 0, pero tengo un momento que empieza en 1, ¿cierto que sí? Entonces, eso tiene que ser el primer diagrama de... Ah, mentira, mentira, mentira. Dijimos que íbamos a calcular que le íbamos a calcular acá en el nudo 4. Bueno, pues eso no tiene nada que ver. Nos van a dar valores diferentes. Entonces, aquí va a ser negativo este. Si calculamos, aquí era el nudo 4, que es el que tiene más desplazamiento. ¿Sí? Aquí no sería nudo 4, sino nudo 1. Perdón, aquí corrijo. Un momento para ser consistentes con el ejercicio. Sección vertical en 1. Reacción vertical en 1. Eso sí es cierto, entonces reacción vertical en 4. Y reacción horizontal en 1. ¿Sí estamos bien? Si el momento va hacia acá, este tiene que tratar de contrarrestar. A ver, planteémoslo otra vez para que nos quede. Este tiene que ser negativo el de abajo. Estaba bien. Sumatoria de momentos en 1. Aquí podemos hacer la sumatoria de momentos en 4, donde vamos a decir que
1, que es el valor de momento, ¿sí? Reacción vertical en 1 por 6, este será negativo, ¿cierto? Porque va en sentido contrario. Entonces reacción vertical en 1 va a ser 1/6. Esto se nos cumple, reacción vertical en 4 se va a hacer menos 1/6. Y reacción horizontal, listo, ahora sí ya nos queda adecuadamente. Entonces vamos a decir que, como en el nudo 1 no tengo cortante, ¿cierto? Cuando yo haga el corte acá en el nudo 2, voy a decir sumatoria de momentos. Entonces, no tengo cortante y sí tengo brazo, entonces en ese punto mi momento va a ser 0. Acá arriba, ese elemento, mi momento va a ser 0. Si hago sumatoria, bueno, después paso al siguiente elemento. Resulta que en el nudo, aquí en la parte de arriba, 1/6, acá se me vuelve cortante, ¿cierto? Y 1/6 por 6, ¿cuánto me da 1/6 por 6? 1. 1. 1. Entonces voy a tener un momento de 1. ¿Cierto? Muy seguramente acá vuelvo con mi momento de 1 y tengo que terminar aquí abajo con este otro momento unitario. No tengo más fuerzas. ¿Cierto? Ese sería el diagrama de momentos para mi sistema virtual 2. Y nuevamente, al hacer la integración, nos toca integrar ¿qué? Miremos acá. Nos toca integrar este sistema que tiene aquí la flechita de la hoja anterior, donde, miremos, el elemento 1 en el sistema real, en el sistema virtual se anula porque no tiene momento. El elemento 3 se anula porque en el sistema virtual, perdón, en el sistema real no tiene momento. Solo nos queda activo el elemento 2, pero son dos triángulos que van para lados diferentes, ¿cierto? Que mientras que el sistema real tiene su valor máximo a la izquierda, el sistema virtual tiene su valor máximo a la derecha. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta en las tablas, porque hasta el momento lo que habíamos dicho era que teníamos triángulos, ambos con el extremo de mayor carga, de mayor valor, al mismo lado. ¿Sí? Entonces, acá, como resultado de ese discernimiento, nos queda que la integral de momento real, momento virtual, y de x, para este caso, la planteamos como una integral en 6 metros del elemento 2 con un triángulo que va a la izquierda en menos 8, con un triángulo que va a la derecha de 1 sobre e por y de x. ¿Y con qué fórmula yo calculo esa integral de Moore? Con 1/3. ¿Seguros? 1/6. Sí, 1/6, porque son triángulos que tienen el valor máximo en extremos opuestos. 1/3 es cuando están al mismo lado. Entonces, imaginen, ahí estamos duplicando el valor de desplazamientos. 1/6 de menos 8 por 1 por 6, que es la longitud de ese elemento, sobre e por y, 20 por 10 a la 6 por 9800 por 10 a la menos 8. Y acá tengo un valor. ¿Cuánto me da ese valor? menos 0,0040 metros. Metros.
Sí, igual. Menos 0.0040. Ojo, radianes. ¿Por qué radianes? Porque aplicamos un momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que dijimos nosotros? Si no está dando negativo, o sea, nosotros estamos suponiendo que el giro va a ser en el sentido que pusimos el momento. Resulta que no es así, sino que va a ser en sentido contrario. Profe, una pregunta. Señor, Pero, o sea, digamos, cuando uno hace la operación, ¿de dónde salen los radianes? O sea, yo entiendo que sí, que ese giro debe dar en radianes, pero digamos, cuando uno hace esa división, eh, o sea, en qué momento se pasa de metros a radianes? ¿Cómo querían las unidades? qué corchada tan brava. No sé de dónde lo sacamos. Recordemos que momento real, momento virtual sobre Epuri. ¿Cierto? De X. Eso es lo que vamos a integrar. Sabemos que este momento virtual es adimensional, no tiene unidades. Está sobre unidades, perdón, momentos de fuerza por lo cierto que sí. El de X va a tener a larga unidades de longitud. Unidades de fuerza sobre unidades de longitud cuadrada. La inercia va a ser unidades de longitud a la 4. ¿Sí? ¿Y ahí qué hacemos? Entonces, arriba me queda fuerza, longitud al cuadrado, abajo me queda fuerza, longitud a la 4. Al cuadrado también, me queda adimensional. Profe, pero entonces, ¿por qué en el sistema 1 que hicimos cuando hicimos la integral de momentos si nos había dado en metros? En el sistema 1, ¿en cuál sistema 1? ¿En cuál sistema 1 acá? Ahí sí, señor. La última integral que hicimos. Acá porque no ¿Se está escuchando cortado? Buena pregunta. Me voy a poner a revisar bien el tema. Que Ingeniero, se le nos está debería, escuchando cortado. estamos integrando. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces les decía, voy a revisar bien porque igual acá en ningún lado estamos discriminando que sean las unidades, ¿no? Cuando calculamos aquí en este término también momentos, cuando aquí calculamos momentos, ¿cierto? Se supone que las unidades deben ser las mismas, ¿no? También va a ser adimensional. También debería ser adimensional. Porque los momentos, ¿cierto? Pues con valores diferentes y que provienen de unos diagramas diferentes, el momento virtual pues es adimensional. Profe, yo creo que es por el momento Eh, que integra. O Señor, sea, pues, se le ¿cómo? agrega una X, ¿cierto? Si a la integral le agregamos una longitud más, que sería, digamos, en ese caso el 8. ¿Sí me hago entender? Ujú. O sea, tenemos, digamos, ahí dice 1/3 por -8 por -8 por 8. Entonces tendríamos, digamos, arriba un metro cubo. Ajá. Y como pues ahorita lo hizo, sería solo al cuadrado, entonces nos quedaría ese metro, ¿no? ¿Un metro arriba? No sé, voy a revisarlo bien.
porque igual lo que yo tengo es aquí un valor, pues debería ser de aquí también sería dimensional, bueno, no sé. Voy a chequear bien el tema de unidades. Cuando lo hicimos en elementos de Sercha, claro que estamos, miremos a ver, en elementos de Sercha, dijimos que teníamos una unidad de fuerza, ¿cierto? Esta otra fuerza es virtual, no pasa nada. Unidades de longitud dividido entre, bueno, no saturemos aquí el dibujo. Voy a hacer aquí el de Serchas, a ver, axial virtual, porque ese sí lo hicimos en la clase pasada, sobre E por A de X, ¿cierto? O sea que ese de X se vuelve en una L, voy a tener unidades de fuerza, no tengo unidades, longitud, módulo de elasticidad, fuerza sobre longitud cuadrado, área, longitud cuadrado, se va este con este, se va este con este, y me dan aquí en cerchas si tengo unidades directamente de longitud. En corte, perdón, cortante real, cortante virtual, sobre G, área de corte, ¿cierto? De X. Entonces tengo un cortante que es fuerza, el otro que es longitud, el de X, G que es fuerza sobre área, o sea, sobre longitud cuadrado, y el área que también va a ser longitud cuadrada, se va este con este, se va este con este, y me quedan fuerza. Que también con la duda de los momentos, porque nos están dando a dimensionar, ¿sí lo hicimos bien? Momento que va a ser fuerza por longitud, aparte voy a tener una longitud, debajo tengo fuerza, longitud cuadrado, por la inercia que va a ser longitud a la 4, se va fuerza con fuerza, abajo me queda fuerza, longitud al cuadrado, fuerza, longitud al cuadrado también, y se me va, bueno, quedo con tarea entonces, voy a revisar cuál es el tema dimensional allí. Muy buen aporte, muy buena aclaración, porque muy seguramente para los torsores también va a aplicar lo mismo. Los torsores voy a tener fuerza por longitud, y abajo voy a tener GJ, ¿cierto? Donde G va a ser fuerza sobre longitud al cuadrado, J va a ser longitud a la 4, parecido a lo que está acá, no, igual pasa lo mismo que en los momentos. O sea, para flexión hay una consideración y para cargas lineales, cortante y axial, hay otra consideración. Voy a chequearlo, chicos, listo. Listo, me dejan ahí una tarea bastante interesante. Pero lo que sí es cierto es que de momento, cuando yo aplico momentos, obtengo radianes, sabiendo que el trabajo virtual lo hemos anotado por allá atrás, que va a ser trabajo, ¿cierto? La unidad del trabajo va a ser fuerza por distancia, ¿cierto? Eso me da ¿qué unidades? Fuerza por longitud, o va a ser un momento por un giro, que también esas unidades me dan como esa dimensional por los radianes, ¿cierto? Va a ser fuerza por longitud. Entonces allí, bajo cualquiera de esos dos esquemas, voy a obtener trabajo, aplicando fuerzas virtuales para obtener desplazamientos, o aplicando momentos virtuales para obtener giros. Muy bien, chicos. Entonces la tarea que les estamos planteando era hacer esto. Ya calculamos este giro en 4. Podemos calcular cuánto es el giro en 1, ¿cierto? Ese Y sería podemos menor, calcular ¿cierto? cuál, señora, Ese giro en uno sería menor, ¿no? Según pues la... esperaríamos que fuera menor porque no hay desplazamiento. Ya podemos cuantificarlo.
No recuerdo es qué sección yo tomé los datos, pues no recuerdo es qué sección es como para que hagamos el chequeo en el SAP. Voy a revisar la sección a ver cuál se ajusta a esas propiedades. Entonces, lo que les digo, importante, ojo, yo no puedo hacer al tiempo giro 1, giro 4 y desplazamiento en 2. No se escucha nada. ¿Se desconectó? ¿El ingeniero está hablando? Se salió de la sesión. Ah, Se desconectó el ingeniero. Si no alcanza a hacer la tarea, no hay tarea. Confírmenme por favor, chicos, si tengo audio. Sí, señor. sí, señor. Bueno, Sí, señor. no sé por qué se cayó la conexión. No sé si hay preguntas de este método. No, pues solamente lo de Me las... queda la duda de las unidades, ingeniero. Nos queda la duda, la duda. Nos queda la duda, listo. Eso es algo que procuraré resolver de aquí a la próxima clase. Vamos a ver cuál es ese secreto que tiene el método en cuanto a... Pero lo que les digo, independiente de eso, que lo vamos a resolver, si vamos a tener un trabajo virtual, ¿cierto? Que me permite el cálculo perdón, tenemos un trabajo virtual que me permite el cálculo de giros, y cuando tengo fuerzas, tenemos un trabajo virtual que me permite el cálculo de desplazamiento.
¿De acuerdo? Entonces, ya la próxima clase vamos a fundamenta en lo que es el trabajo virtual, que a su vez se fundamenta en lo que son los cortes. Entonces, aquí es importante ya tener todos esos conceptos bastante aterrizados para dar solución a estructuras estáticamente indeterminadas. La tarea es básicamente practicar, más para ustedes que para mí, es practicar este método, ¿cierto? Que lleva consigo el método de cortes. Saber graficar bien los diagramas, pues para no tener problemas en la integración. Importante una recomendación que yo les doy. Este método de ángulos de giro, no, este método de trabajo virtual, ¿cierto? En el cual podemos obtener unas deformaciones a través del proceso de integración, aplica, o bueno, más bien, se me facilita utilizar las tablas de integrales cuando tengo unas figuras geométricas conocidas, ¿cierto? Ustedes vieron, aquí tengo variación lineal de momento, cuando tengo variación o que tengo cargas constantes, bueno, más bien, diagramas constantes, ya sea axial, cortante, momento, enfocándonos en el momento como el principal factor que me aporta al cálculo de desplazamientos, ¿cierto? Pero si tengo unos esquemas diferentes, pues muy seguramente me toca echar mano de la integración. ¿Sí? Entonces, eso tengámoslo claro. Si no tenemos unos diagramas acordes a los que nos presenta la tabla, pues necesariamente tenemos que integrar, que fue lo primero que hicimos nosotros en el caso de las vigas. Me toca hacer unos cortes y en cada corte pues me toca establecer unos límites de integración, unas ecuaciones de integración que me satisfagan las condiciones que yo quiero evaluar. Puedo formar, que es parte de nuestra próxima clase, unos sistemas donde los polígonos sean de figuras geométricas conocidas, pues fácilmente podemos echar mano de las integrales de Moore. Ingeniero, Señor. en una próxima clase también podríamos ver cómo sería el método del trabajo virtual con un desplazamiento virtual. Podemos aplicar, pues podríamos aplicarlo, lo que pasa es que aquí nos vamos a enfocar, este método, cuando aplico desplazamientos virtuales, está asociado al método de la flexibilidad. De aquí nos vamos a enfocar este método que es el método de la rigidez. ¿Sí? Pero pues el procedimiento va a ser parecido. Vamos a ilustrar algo, aprovechando estos minuticos. No están como, estamos partiendo pantalla, ¿cierto? No. Ya les comparto. Y pues lo que pasa es que cuando veamos el análisis matricial, también lo vamos a enfocar hacia el método de la rigidez. ¿Por qué digo? Porque como nosotros pretendemos es calcular desplazamientos, o bueno, más bien, nosotros en un sistema, en una estructura, ya conocemos las fuerzas. Entonces, si yo entro a calcular el trabajo virtual producido por un desplazamiento conocido, ¿cierto? Lo que obtengo son fuerzas. Entonces voy a tener un sistema de fuerzas reales y un sistema de fuerzas virtuales. Pero si yo ya conozco las fuerzas, entonces se me vuelve en una actividad iterativa. A ver, lo planteamos por acá. Supongamos, tengo una estructura
Bueno, tengo la misma estructura, ¿sí? Y ahora a esta estructura lo que yo le voy a poner es un desplazamiento. Voy a decir que esta estructura se me va a desplazar, no sé, 0.2 metros, 20 centímetros, ¿cierto? Entonces dijimos nosotros que el trabajo virtual podía obtenerse a partir de dos planteamientos. Uno, tener una fuerza virtual y un desplazamiento real, ¿cierto? O tener una fuerza real y un desplazamiento virtual. Ambas condiciones me da trabajo virtual. Uno de ellos, de esos planteamientos que estamos viendo nosotros, es el de rigidez. Versus el planteamiento de flexibilidad. ¿Sí? Entonces, si yo aplico este desplazamiento, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues hago toda la solución del sistema y obtengo, van a ser unas fuerzas. Una fuerza externa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que yo ya conozco mis fuerzas externas acá. ¿Cierto? Ya tengo una fuerza externa que en este ejercicio en particular la tenía por acá. Entonces, muy seguramente cuando aplique este desplazamiento, esta fuerza que obtengo va a ser diferente a esta fuerza que yo tenía acá de una tonelada, ¿cierto? Va a ser diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me toca hacer? Pues una relación de 3, porque estamos hablando de relación lineal, ¿cierto? Que si para una fuerza de tanto me produce un desplazamiento de 0.2, entonces para una fuerza de una tonelada, ¿cuánto va a ser el desplazamiento que se me produce? El desplazamiento real que yo quiero calcular. Entonces, hago esa relación de 3. Yo obtengo aquí un desplazamiento que dijimos que era de 0.185. ¿Sí? Entonces, digo que me toca hacer como el trabajo doble, porque calculo desplazamiento, bueno, supongo más bien desplazamientos, calculo una fuerza, esa fuerza la comparo con la fuerza real, hago una relación de 3, una regla de 3, y pues después con esa regla de 3 ya obtengo mi desplazamiento real del sistema bajo la condición real de fuerza. Entonces es como más directo cuando yo aplico, ¿cierto? Porque tengo de una vez los desplazamientos. Este sistema de pronto lo vemos ahorita en el método de formaciones compatibles. ¿Sí? Cómo yo tengo que asumir fuerzas para obtener los desplazamientos y cómo hallo ese factor que me correlaciona las fuerzas de este sistema real con las fuerzas virtuales que me están dando cuando yo supongo un desplazamiento real. ¿Sí? Va a ser parte de la próxima clase. No va a ser directamente esa aplicación, pero pues digamos la metodología va a ser la misma, que estamos hablando de comportamiento en el rango elástico. Entonces vamos a poder hacer así esta extrapolación. ¿De acuerdo? Sí, señor. Si hay preguntas o si quedó claro. Pues sí, creo que sí, quedó claro. Sí, Quedó señor. claro. Ah, bueno, sí, por eso digo, digamos, aquí cuando tengo el sistema de fuerzas de desplazamientos reales, yo le aplico el desplazamiento de la estructura y pues obtengo unas fuerzas virtuales. Las fuerzas virtuales las comparo con mis fuerzas reales, miro a ver qué tan cercanas, qué tan lejanas están, hago un factor de proporcionalidad y obtengo ya como tal los desplazamientos que deberían ser. ¿Sí? Este método, creo yo, que es más directo. Igual cuando el semestre entrante damos método matricial, vamos a encaminarnos también al método de la flexibilidad, perdón, de la rigidez, y planteamos cómo sería la metodología si fuera flexibilidad. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, tarea es practicar,
esa parte, obtención de diagramas y demás, y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Listo, profe. profe. Hasta luego. Yo les estaba compartiendo pantalla, Sí, señor. ¿sí, cierto? Ah, bueno, Ingeniero. listo, chicos. Bueno, muy bien. Listo, chicos. Entonces, ya también vamos para toda reunión, nos vemos el jueves. Buen día. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, profe.